Ahí está ya. Bueno. Ya dice aquí que estás transmitiendo. Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora vean este video. Me da mucho gusto que se hayan conectado. Tenemos una clase, un curso muy interesante. La lectura, vamos a iniciar la lectura del segundo libro de Samuel. El libro anterior, que era el primer libro de Samuel, vimos cómo se hizo rey el rey Saúl, el primer rey de los judíos, del pueblo de Israel, no judíos, porque quiero aclarar esto. Primero era el pueblo de Israel, porque eran los descendientes de Israel, Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que significa el que lucha con Dios o contra Dios, por algo que sucedió, ¿verdad? Que durante toda una noche Jacobo estuvo rezando y luchando contra, o aparentemente era un ángel, ¿sí? Y el ángel le pregunta al ángel, ¿cómo te llamas? El ángel no le dice su nombre, pero entonces ahí le cambian a él el nombre, le ponen Israel. Entonces todos los descendientes de Jacob, que ahora se llama Israel, es el pueblo de Israel. Son los que van a Egipto y luego Moisés los saca de Egipto, etcétera. Y se van a vivir, vienen los reyes de Israel, etcétera, hasta que están ya en Jerusalén. Pero luego vienen los babilonios y los atacan a Jerusalén, destruyen Jerusalén y se los llevan prisioneros allá a Babilonia, ¿sí? Cuando los del pueblo de Babilonia son atacados a su vez por los persas, ¿sí? Los persas sueltan a los que estaban ahí presos, a los israelitas que estaban presos ahí en Babilonia, y les permiten regresar a reconstruir Jerusalén. Pero entonces, como la mayor parte de los que estaban en Babilonia eran de la tribu de Judá, recuerden que el pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus, una de ellas es la tribu de Judá. Como la mayor parte de los que estaban en Babilonia eran de la tribu de Judá y son los que regresaron a Jerusalén, entonces a partir de ahí ya se les empieza a llamar judíos por la tribu de Judá. Entonces, antes de eso son el pueblo de Israel y a partir del regreso del destierro es el pueblo judío, porque la mayor parte venía de la tribu de Judá. Entonces los babilonios y los persas pues les llamaban judíos y ahí se les quedó el nombre y desde ahí hablan del pueblo judío, ¿sí? Siendo que también después aparecieron sobrevivientes de las demás tribus. No crean que nada más se quedaron las tribus de Judá, aparecieron sobrevivientes y se fue formando de nuevo lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, ¿sí? Ok, entonces después de hecha esa pequeña aclaración, el primer rey del pueblo de Israel es el rey Saúl. Toda la historia del rey Saúl, cómo lo escoge Dios, por qué lo escoge Dios, cómo lo escoge Dios, cómo lo unge el profeta Samuel, por eso el libro se llama de Samuel, cómo cae de la gracia de Dios por haberlo desobedecido, y al final del libro 1 vemos cómo muere el rey Saúl y sus 3 hijos. Y ahí termina el libro, el primer libro de Samuel. Samuel es el profeta, por eso que unge a Saúl. Y también vemos en el primer libro cómo Dios, al estar disgustado con Saúl, escoge un nuevo rey para sustituir a Saúl y escogen a David. Y el profeta Samuel unge como rey a David, pero todavía no es rey. O sea, aunque está ungido como rey, no actúa como rey, porque el rey en funciones, por así decirlo, es Saúl, ¿sí? Pero ya ahorita vemos al final del capítulo, al final del libro número 1 de Samuel, vemos que muere el rey Saúl y sus hijos también, ¿sí? Entonces, vamos a ver el libro número 2, que es ¿qué pasa después de la muerte de Saúl? Cuando ya David toma posesión como rey, ¿sí? Y está muy interesante.
Recuerden que una cosa importante es que Jesús es de la dinastía del rey David. Es más, a través de José. Cuando leemos los evangelios dice que José es originario de Belén, que es el pueblo del rey David. Primero, número uno, que es de ahí, es de Belén. Y número dos, que es de la familia de David. ¿Sí? Entonces, es importante conocer todo el reinado del rey David. Además, el rey David después, vamos a verlo, es el papá del rey Salomón. Entonces, es una dinastía David-Salomón que los judíos la tienen muy en su mente siempre, ¿no? Y quieren que regrese el reinado, ¿verdad? Ellos esperan un Mesías que reinstale el trono de David. Por ahí puse un video un video en el YouTube, que yo subo ahí los jueves o viernes un video, apologética católica, y hablé del Mesías judío. Los requisitos que tiene que tener o que los judíos piensan que debe tener el Mesías, y que como Jesús no los cumplió, para ellos, no lo reconocen como el Mesías. Y luego subí este jueves pasado otro sobre el Mesías cristiano, donde utilizando las mismas sagradas escrituras que leen los judíos, pero ellos lo leen con otros lentes, ¿no? Con los lentes del Antiguo Testamento. Nosotros lo leemos ya con los lentes, habiendo conocido el Nuevo Testamento, lo interpretamos ya como que está haciendo referencia a todo esos artículos o esos libros o esos versículos del Antiguo Testamento están refiriéndose a Jesús como el verdadero Mesías. Entonces, eso está en los dos videos, los invito a verlos. Está ahí en YouTube. Busquen ahí Apologética Católica o busquen Fernando Berlanga y ahí están los videos. Ya tengo un montón de videos que les pueden ser de interés. Por lo pronto vamos a pedirles que me acompañen a rezar la oración. Permítanme, vamos a buscar por aquí la oración. Les voy a pedir que en su corazón ustedes la sigan, ¿sí? Yo la voy a decir en voz alta, síganla en su corazón. Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me voy a retirar tantito a tomar un poquito de agua porque traigo en la garganta algo. Ahorita regreso. Ahí platiquen mientras. Ya estamos aquí. Salud, un vasito de agua. Bueno, les voy a compartir la Biblia de Jerusalén. Aquí la tienen. Libro segundo de Samuel. ¿Y cómo empieza? Bueno, les platicaba que el libro primero acaba con la muerte del rey Saúl y sus hijos. ¿Cómo empieza el libro segundo de Samuel? Pues que David, que ya está ungido como rey, pero no actuaba como rey, el rey era Saúl,
Es más, vimos en el libro número 1, el primer libro, cómo Saúl trató de matar en varias ocasiones a David. Entonces vemos aquí que David se entera de la muerte de Saúl. Y dice así: después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas, que era una tribu enemiga de ellos, y se quedó 2 días en Siselag. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar donde David, cayó rostro en tierra. David le dijo: ¿de dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió: que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído y han muerto muchos del pueblo. Y también han muerto Saúl y su hijo Jonatán o Jonatán. De los hijos de Saúl, el que era amigo de David y que inclusive lo había protegido contra las amenazas del padre, era este Jonatán. Entonces había una amistad entre ellos. Por eso van a ver lo que va a pasar a continuación. Dijo David al joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Murieron aparte de Jonatán otros 2 hijos más. Respondió el joven que daba la noticia: yo estaba casualmente en el monte Gelbó. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y los jinetes lo acosaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté: ¿qué deseas? Me dijo: ¿quién eres tú? Le respondí: soy una amalecita. Me dijo: acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un desfallecimiento, aunque todavía estoy con vida. Me acerqué a él y lo maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que ceñía su cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. David desgarró sus vestidos y agarró sus vestidos y los desgarró. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David: ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Entonces llamó David a uno de los jóvenes y le dijo: acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. David le dijo: la culpa es solo suya. Perdóname, la culpa es solo tuya, pues tu misma boca te acusó cuando confesaste que habías matado al ungido de Yahvé. O sea, no le perdonó que haya matado al rey Saúl. Aunque el rey Saúl se lo pidió, contra un ungido del Señor no se debía levantar ninguna espada. David entonces entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Está escrita en el libro del justo, para que aprendan el arco los hombres de Judá. No les voy a leer la elegía, porque pues aparte de larga, no nos lleva a nada. Vamos a ver ahora el 2, del 2:1 al 2:11. Después de esto, consultó David a Yahvé: ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sí, sube. David preguntó: ¿a cuál subiré? Le respondió: a Hebrón. Subió ahí David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. Estaba casado con 2 mujeres. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron
en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron ahí a David como rey sobre la casa de Judá. Aquí es muy interesante esto, porque va a haber dos unciones como rey. La primera unción es esta. ¿Cómo lo ungen? Como rey de la casa de Judá, o sea, rey de su tribu, de la tribu de Judá. ¿Sí? Todavía no es el rey de Israel que comprendía las 12 tribus. Aquí era nada más rey sobre la casa de Judá. Hay que tomarlo en cuenta porque van a ver que hay dos unciones. Comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galad habían sepultado a Saúl. David envió entonces mensajeros donde los hombres de Yabes de Galad que les dijeran, benditos seáis de Yahvé por haberos mostrado misericordiosos con Saúl, vuestro Señor, y haberle dado sepultura. Que Yahvé sea con vosotros misericordioso y fiel. También yo os trataré bien por haber hecho esto. Ahora tened fortaleza y sed valerosos, pues murió Saúl vuestro Señor. Pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbal, hijo de Saúl. O sea, Saúl tenía muchos hijos. Algunos 3 habían muerto, pero tenía más hijos. Aquí está uno de ellos, Isbal, hijo de Saúl. Y le hizo pasar a Mahanaim. Lo proclamó rey sobre Galat, sobre los aseritas. O sea, aquí están proclamando a otro hijo de Saúl, pero no como rey de Judá, sino como rey de Galad, que era otra de las tribus. ¿Sí? Sobre Galad, sobre Israel, sobre Efraín y Benjamín, y sobre todo Israel. Bueno, aquí aparentemente lo proclaman sobre todo Israel. Efraín y Benjamín son tribus también. ¿Sí? Israel, esa es una zona, un territorio, y sobre todo Israel. Isbal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue proclamado rey de Israel. O sea, a él sí le dijeron, tú eres rey de Israel. No solamente de una tribu de Israel, pero era de nombre. Solamente la casa de Judá siguió a David. ¿Sí? No todas las tribus lo seguían a este rey, a Isbal, porque la casa de Judá siguió a David. Dice aquí, fue proclamado rey de Israel y reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David. David vivió en Hebrón como rey de la casa de Judá durante 7 años y 6 meses. O sea que había 2 reyes, Isbaal y David. Uno por todas las demás tribus y otro exclusivamente por la tribu de Judá. Guerra entre Judá e Israel. Batalla de Gabaón. Abner, el hijo de Ner, y el séquito de Isbaal, hijo de Saúl, que había sido proclamado rey, salieron de Mahanaim hasta Gabaón. Salieron también Joab, hijo de Sarbia, y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón. Se detuvieron los unos a un lado de la alberca y los otros, se detuvieron los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. Y viene una batalla, pero no la vamos a ver, no tiene caso, no vamos a sacar nada claro de esta batalla. Solamente que ahí hay una batalla entre David, que representa como rey de Judá, y Isbaal, que es el rey del resto de las tribus. ¿Sí? Vamos a ver aquí ahora el 3:1. Tiene caso, todo aquí es la descripción de la batalla, pero no vamos a sacar nada. 3:1. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David se prolongaba, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba. O sea, la guerra duró mucho tiempo. 7 años decían que había reinado David sobre la casa de Judá, antes de ser el rey de todo Israel. Entonces, la casa de Saúl, pues estaba representada por el hijo que habían proclamado rey, Isbaal.
David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito era Amnón, hijo de Ahinoam de Israel. Su segundo, Quilab, lo tuvo con Abigail, mujer de Nabal de Carmelo, o sea, es una zona de Israel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, lo tuvo con Jagüit. El quinto, Cefatías con Abital. El sexto, Itreán, era de Eglá, mujer de David. Estos fueron los que le nacieron a David en Hebrón. O sea que David, el rey David, tuvo muchos hijos también, no solamente Salomón. ¿Sí? Hay algunos de aquí que acabamos de ver sus nombres, que los vamos a ver más adelante, como que hay ahí un problema entre los hijos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, este rey Absalón, vamos a ver adelante qué pasa con Absalón. ¿Sí? Bueno, seguimos. En el curso de la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner, que era el jefe de la tropa, se fue afianzando en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Allá, y Abner la tomó. Pero Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isboset y respondió: ¿soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y a sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer. Que Dios castigue una y otra vez a Abner si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado, que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Isbaal no replicó ni una palabra a Abner por el miedo que le tenía. O sea que esté hablando aquí Abner que por el regaño que le acaban de dar, él se va a levantar para que el que reine ahora, tanto en Israel como Judá, sea David. Abner envió mensajeros donde David con esta misiva: ¿a quién pertenece el país? Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel. O sea, Abner va a traicionar a Isbaal, descendiente de Saúl. Lo va a traicionar y fue con unos mensajeros a negociar eso. David respondió: bien, haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa: no te presentes ante mí si no traes a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a mi presencia. David envió mensajeros a Isboet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer, Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteo. Mical había sido una mujer que Saúl se le había dado como su esposa a David, pero luego cuando se enemistaron, le entregó a esta Mical a otras personas, a otro guerrero. Entonces está pidiendo David que le devuelva a esa mujer. Devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteos. O sea, Saúl le había dicho a David: si me traes 100 prepucios de enemigos filisteos, mi hija va a ser tuya. Isboset mandó que se le quitara a su marido Paltiel, hijo de Laís, que es al que le habían dado a Mical ahora como esposa. Su marido partió con ella y la seguía llorando hasta llegar a Bahurín. Abner le dijo entonces: anda, vuélvete, y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel, les había dicho: desde siempre habéis estado buscando a David para que fuera rey vuestro. Pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré mi pueblo Israel de manos de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos.
Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los israelitas y a toda la casa de Benjamín, que es la otra tribu. Abner llegó a Hebrón donde David con 20 hombres. David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo a David: voy a disponerme a reunir a todo Israel junto a mí, Señor. Abner dijo a David: voy a disponerme a reunir a todo Israel junto a mi Señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Abner, que se fue en paz. Los veteranos de David, con Joab al frente, regresaban de hacer una incursión y traían un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él había marchado en paz. Es una nota que hay aquí. Llegaron pues Joab y todo el ejército que lo acompañaba. Alguien hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido, y él se ha ido en paz. Se presentó Joab ante el rey y dijo: ¿qué has hecho? ¿Cómo has permitido que Abner se marchara? ¿No sabes que Abner, el hijo de Ner, ha venido a engañarte, a enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces? Cuando Joab salió de donde David, envió mensajeros en pos de Abner, que le hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y lo tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablarle en secreto. Pero lo hirió en el vientre ahí mismo y lo mató, para vengarse de la muerte de su hermano Asael. David se enteró de inmediato y dijo: limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga la culpa sobre Joab y sobre toda su parentela. Nunca falte en la familia de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. O sea, le dio una maldición de que debido a que mató, asesinó a sangre fría. Entonces dice: caiga la culpa sobre Joab y sobre toda su parentela. Nunca falte en la familia de Joab quien padezca de flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. David dijo a Joab y a todo el ejército que lo acompañaba: rasgar vuestros vestidos, ceñidos los sayales y llorad por Abner. El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey lloró desgarradoramente junto al sepulcro de Abner, y lo mismo hizo el resto de la gente. El rey entonó en esta elegía por Abner. No vamos a leer la elegía también. Eso. Siendo aún de día, acudía a la gente y rogaba a David que comiese, pero David juró: que Dios me castigue una y otra vez si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Toda la gente lo supo y lo aprobó. La acción del rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día toda su gente y todo Israel se convencieron de que el rey no había tomado parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ya sabéis que hoy ha caído un gran caudillo de Israel. Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido. Pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé pague al malhechor conforme a su malicia. O sea, los que asesinaron a este Abner. Cuando el hijo de Saúl, o sea, Isbaal, se enteró de que había muerto Abner en Hebrón, sus manos desfallecieron, porque Abner era el jefe de su ejército. Y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres jefes de banda, uno llamado Baana
y otro Recab, hijos de Rimón de Berot, benjaminitas, de la tribu de Benjamín, porque también Berot se consideraba de Benjamín. Los habitantes de Berot habían huido a Guitaim, donde han permanecido hasta el día de hoy como forasteros residentes. Es una nota. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Ese ya había muerto, Jonatán. Cuando llegó de Israel la noticia de lo de Saúl, y Jonatán tenía 5 años. Cuando llegó de Israel la noticia de lo de Saúl y Jonatán, tenía 5 años. ¿Quién? Pues el hijo de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pues con la prisa de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Mefiboset. Se había quedado cojo porque la nodriza lo tumbó al ir huyendo y pues estaba cojo. Se pusieron en camino Recab y Baná, hijos de Rimón de Berot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa llevando trigo. Recab y su hermano Baná, llevando trigo. Recab y su hermano Baná, que le hirieron en el vientre y huyeron. O sea, estaba durmiendo la siesta y lo asesinaron. Cuando entraron en la casa, estaba acostado en su lecho en su dormitorio. Tras herirle y matarlo, le cortaron la cabeza y se la llevaron consigo. Después de caminar toda la noche por la ruta de la Arabá, llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón. Dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baná, hijos de Rimón de Beerot: por vida de Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Si al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, lo agarré y ordené matarlo en Siselac, dándole este pago por su buena noticia, ¿qué no haré ahora con unos malvados como vosotros, que habéis dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho? Ahora mismo voy a pediros cuenta de su sangre, exterminándoos de la tierra. Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. O sea, la noticia, creyendo que iban a congraciarse con David por haber matado a Isbaal, el hijo de Saúl, que era el rey de Israel, no le pareció bien a David y los mandó matar. Vamos a ver ahora el 5. Es muy importante el 5, porque aquí está la consagración de David, pero ya como rey de todo Israel. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron, permítame. Mira, somos hueso tuyo y carne tuya. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. La segunda unción. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Bastante tiempo. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. O sea, primero era rey nomás sobre Judá. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Y viene aquí otro hecho muy, muy importante, la conquista de Jerusalén. El rey marchó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. O sea, no era una tribu por separado de ellos, no era de la tribu de Israel.
Dijeron estos a David: no entrarás aquí porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir que David no podría entrar ahí, porque era una fortaleza. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, o sea, la ciudad de David. En aquella ocasión dijo David: todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Aquí hay una muy breve, aquí dice algo que los estudiosos se han puesto a investigar. Dice: pero David conquistó la fortaleza de Sión. O sea, está Israel y hay una parte pequeña que era, porque Jerusalén no era tan grande, era una ciudad más pequeñita, que era una fortaleza. ¿Sí? Esa fortaleza le llamaban fortaleza de Sión porque estaba en el monte Sión. Dice aquí: David conquistó la fortaleza de Sión, o sea, luego le pusieron la ciudad de David. En aquella ocasión dijo David: todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. Esto es muy importante. Aquí está explicando cómo logró, sin mucha batalla, David conquistar Jerusalén. Aquí tiene una nota, vamos a ver si aquí lo explica. Dice: el texto es dudoso, a veces está confuso, ¿verdad? El canal, si realmente ese es el sentido del término hebreo, sería el pozo excavado en la colina de Jerusalén para bajar a la fuente de Gijón, sin salir de la ciudad. Pero es muy poco seguro y el versículo 8 puede traducirse e interpretarse de otro modo. Primero de Crónicas, otro libro de la Biblia que vamos a ver más adelante, tiene un texto más sencillo. Quien primero hiera a los jebuseos será jefe y capitán. Y el primero que subió fue Joab. Bueno, aquí no explica mucho, pero los estudiosos, los arqueólogos han visto que el pozo de agua que alimentaba Jerusalén no estaba dentro de las murallas, estaba afuera. Y para que el agua llegara a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Había un canal. Entonces lo que hizo, en lugar de atacar las murallas, lo que hizo fue, con su tropa, meterse por ese canal y así ya se encontró adentro de Jerusalén. ¿Sí? Y así pudo conquistarla sin tanto problema. Esa es la explicación que se da aquí. ¿Sí? Todos los que quieran atacar a los jebuseos deberán subir por el canal. O sea, ese canal que comunicaba la fuente de agua con la ciudad y que estaba fuera de la muralla, la fuente, estaba tapada con piedra, pero había un canal, alguien les dio el pitazo y se meten por ese canal, entran a Jerusalén y atacan a los jebuseos y toman la ciudad de Jerusalén. No pensemos que era una Jerusalén grande como en los tiempos, por ejemplo, del Señor Jesús. No, era una puntita. Cuando los que hemos ido a Jerusalén nos dicen, esa es la ciudad de David. Es una cosa pequeña que tenía su muralla y ahí estaba la tribu de los jebuseos, ¿verdad? Bueno, seguimos. David se instaló en la fortaleza y lo llamó Ciudad de David. Esa fortaleza que estaba ahí. Edificó una muralla alrededor, desde el Miló hacia el interior. David iba medrando y Yahvé, el dios Sebaot, estaba con él. Cuando dice Sebaot, quiere decir Dios de los ejércitos. Era un título que se le daba a Yahvé. Yahvé, el dios Sebaot, estaba con él. Hirán, rey de Tiro, está allá rumbo al Líbano, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David. Así se cercioró David de que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino por amor a su reino por amor, no sé qué sea, por amor será, de su pueblo Israel. Entonces,
se supo de que David había conquistado y era el rey de Israel y había conquistado Jerusalén, y el rey de Tiro, que es allá por donde está el Líbano, que ahí están los cedros del Líbano, precisamente, por eso dice aquí que este rey envió maderas de cedro, ¿no? Ustedes recordarán que inclusive el Líbano, como en su bandera, tiene un cedro gigantesco como escudo. Bueno, de ahí Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David. Entonces, a partir de ahí, Jerusalén se convierte en la capital de Israel. Después de venir de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres en Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas, o sea que era bravo. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Entonces los voy a leer un montón. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, recuerden que los filisteos eran la tribu enemiga de siempre, subieron todos en su busca. David se enteró y bajó al refugio. Tenía su refugio ahí en Jerusalén. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David consultó hacia Yahvé. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: atácalos, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Llegó David a Baal Perasim y ahí los derrotó. Dijo luego David: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Ellos abandonaron allí a sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Ojo, David y sus hombres se llevaron sus ídolos, los ídolos de los filisteos. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó a Yahvé, que le dijo: no los ataques de momento. Da un rodeo por atrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oigas ruidos de paso en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David actuó como Yahvé le había ordenado y batió a los filisteos, desde Gabón hasta la entrada de Geser. David reunió de nuevo a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. David se puso en marcha con toda la gente y le acompañaba hacia Baalá de Judá, con la intención de transportar desde ahí el arca de Dios. O sea, el arca estaba ahí en Baalá. Había estado en varias ciudades y ahorita estaba en Baalá. Ahí tenían armado el templo, que era a base de carpas y a base de lonas y de pieles. Sobre la aquí vuelvo a repetir, con intención de transportar desde ahí el arca de Dios, sobre la que se invoca un nombre, el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. ¿Se acuerdan? En la tapa del arca había unos querubines y ahí aparecía luminoso la presencia de Dios. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma, Uzá y Ají, hijos de Aminadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ajío iba delante de ella. David y todos los israelitas iban bailando delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban con volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Ahí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió junto al arca de Dios. Por tocar el arca, alguien que no pertenecía a la tribu de los levitas, que eran los únicos que podían tocarla, Dios en ese momento mató, hizo que muriera esta persona, Uzá. David se irritó porque Yahvé había irrumpido contra Uzá y se llamó a aquel lugar
Pérez de Uzá, hasta el día de hoy. Era tan sagrado que nadie, acuérdense que había una tribu especial para transportarla. Y aquí la estaban transportando, primero que nada, en una carreta, lo cual estaba mal, porque el arca se tenía unas zangarillas y se tenía que, los sacerdotes, o sea, los de la tribu de Leví, tenían que cargarla a mano, en las zangarillas, a pie. Y aquí la subieron en una carreta. Número uno, malo. Y dos, alguien que no es la tribu de Leví, la toca. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y se dijo, ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Así que decidió no llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, y la hizo transportar a casa de Obededón, el de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gat, 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Se le agarró miedo a David y dijo, no la puedo llevar a Jerusalén, a la ciudad de David, porque me puede pasar algo. Llegó esta noticia al rey David. Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Entonces David hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Pues vio que le iba bien al otro, bendecido por Dios, por tener ahí el arca, pues la quiso traer. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca, fíjense que ya no estaba en una carreta, había portadores con las zangarillas esas que se habían hecho, que según las instrucciones de Dios, llevaban el arca. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba, girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido de un efod de lino, o sea, el traje de los sacerdotes. David y todos los israelitas transportaban el arca entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, o sea, aquella hija que había pedido que se la trajeran, ya estaba aquí con él, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su interior. O sea, no le pareció bien a esta Mical, le pareció que estaba mal lo que estaba haciendo David, que brincaba y giraba del contento que tenía por traer el arca, que lo despreció en su interior. O sea, pensó, como diciendo, oye, qué ridículo este. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había levantado para ella. Recuerden que era una tienda portátil. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, un sacrificio de comunión, un holocausto es, acuérdense cuando leíamos, los holocaustos son aquellos sacrificios que se queman totalmente. Un carnero y se quema totalmente y queda en cenizas. Y el sacrificio de comunión es aquel que una parte del carnero se quema y la otra se cocina a la lumbre, carbón, y se lo comen entre todos, ¿verdad? Eso es un sacrificio de comunión. Bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a toda la gente, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Después se fue toda la gente, cada cual a su casa. O sea que ahí empezó a repartirse tortas entre la concurrencia, como se acostumbra actualmente. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo, ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose a la vista de las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? O sea, que estaba regañando o sea, Mical estaba regañando a David porque cómo le daba pena lo que había hecho David. Respondió David a Mical, delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y a toda su casa para constituirme castillo de todo el pueblo de caudillo de todo el pueblo de Yahvé, de Israel, delante de Yahvé, danzo yo. Y me haré más vil todavía. A ti te parece, y me haré más vil todavía.
a ti te pareceré vil, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. O sea que de alguna forma ya se separaron, ya no tuvieron relaciones con ellos. ¿Sí? Bueno. Cuando el rey, vamos a ver la profecía de Natán, que es el 7. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán. Ya Samuel ya no existía, ya había muerto, pero estaba aquí un nuevo profeta, Natán. Mira, yo habito en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicte el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro, en una tienda, en un refugio. Mientras he andado viviendo entre los israelitas, ¿acaso pedí a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, que me edificaran una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David. Así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. Te he quitado de delante a todos tus enemigos y voy a concederte un nombre ilustre, como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré ahí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, como cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Y te concederé paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que él te edificará una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Es una anotación. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Fíjense, ¿cómo dice aquí? Cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, o sea, cuando mueras, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas. O sea, que va a ser un hijo de David, que va a ser confirmado como rey. Consolidaré el trono de su realeza. ¿Sí? Y luego dice: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. O sea, tu hijo, le está diciendo David, va a ser yo voy a ser para él un padre y ese va a ser para mí un hijo. Si se porta mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Esa es una profecía también de Jesús, que va a ser descendiente de la tribu de Judá y descendiente de David. Dice aquí que su casa y su reino permanecerán para siempre. Tu trono estará firme eternamente. Natán transmitió a David todas estas palabras y esta visión. Entonces le está profetizando dos cosas: que va a tener un hijo, que el hijo va a estar firme en su trono, ¿sí? Y que ese trono y ese reinado de él va a permanecer eternamente. Es una profecía acerca de Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí. El rey David entró y se puso ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Yahvé, y qué mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún esto te parece poco, Señor Yahvé?
pues incluso hablas de la casa de tu siervo respecto a un futuro lejano, y esa es la ley del hombre. Señor Yahvé, ¿qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me conoces bien, Señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu designio para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, Señor Yahvé. Nadie hay como tú. No hay Dios fuera de ti, como lo escucharon nuestros oídos. Entonces está agradeciendo a Dios pues todo lo que ha hecho por él, ¿sí? Pero pues hay más guerras. Viene el número 8 que habla de las guerras de David. Este no lo vamos a leer. Lo que les digo, no tiene caso estar leyendo pues sobre las guerras. No aprendemos nada ahí, ¿verdad? Nos vamos a ir, permítame, vamos a ir al 9. El 9. Aquí está el 9. El 9 habla de bondad de David con el hijo de Jonatán. ¿Recuerdan este niño? El que lo iba cargando la nodriza y se cayó al ir huyendo y quedó cojo. Este es el hijo de Jonatán. Lo vamos a dejar aquí para que no se nos complique tanto. Vamos a empezar el próximo con el 9.1. ¿Les parece? ¿Algún comentario que tengan sobre todo lo que hemos leído, que ha sido un montón? Impresionante. Para mí no es fácil un comentario de esta lectura. ¿Por qué? No, Pues, básicamente está diciéndonos el origen del rey David, porque sí, siempre los judíos siempre traen en la mente que que la venida de Jesús, perdón, no es cierto, la venida del Mesías, el Mesías judío, lo que va a hacer es restablecer el trono de Israel. ¿Cuál trono de Israel? Pues el que tenía David y luego tuvo su hijo Salomón, ¿verdad? Ellos querían volver a esos tiempos donde ellos estaban en paz con sus enemigos, dominaban perfectamente el territorio, ¿verdad? Y era un pueblo feliz, vamos a decir. ¿Sí? Y quieren que el Mesías, que están esperando, vuelva a restablecer ese trono. ¿Sí? También siempre hemos hablado de que Jesús, a través de José, si vemos los evangelios, es descendiente del rey David, que van a ser en Belén, porque de ahí es la casa del rey David. Recuérdense que David estaba guardando los rebaños de su papá Jesé, que estaba en Belén. Belén Efratá es el nombre completo. Entonces es importante conocer todo sobre el rey David. ¿Cómo llegó a ser Jerusalén la capital del reino de Israel? También ahí lo vimos. Era una cosa pequeña que estaba habitada por una tribu, los jebuseos. De ahí viene el nombre de Jerusalén. Pero era una cosa pequeñita. Era una especie de fortaleza. David la toma hábilmente, sin mucho problema, porque se mete por un canal por donde entraba el agua, que estaba de un pozo que estaba fuera de la muralla y entraba hacia la ciudad. Por ahí se mete y conquista fácilmente, o sin tanto problema, no creo que fácilmente, la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué va a ser otra cosa importantísima? Va a llevarse el arca de la alianza a Jerusalén, que había estado en diferentes ciudades. Por fin se la llevan a Jerusalén, pero todavía no construyen el templo. Entonces lo tenía en como anduvo así todos los 40 años en el desierto y todos los otros siglos que estuvo ahí en las diferentes ciudades de Israel, en una carpa de lonas, de pieles, y que era un cercado, y ahí tenían el altar para hacer los sacrificios, y ahí estaba todo el templo, lo que conocíamos como la tienda del encuentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es lo que estamos viendo, cómo se origina, es el origen de todo. Ahorita sí decimos, vamos de viaje a Tierra Santa y vamos a Jerusalén. Ah, pues, ¿cómo llegó Jerusalén a ser capital, verdad? O hablan del rey David. Bueno, ¿de dónde salió el rey David? ¿Cómo llegó a ser rey? Y la otra es pues hay muchas cosas que son la base de lo que sigue, ¿verdad? Ya cuando entremos al rey Salomón, vamos a ver cosas nuevas, pero ahorita hay que afianzarnos en el rey David. Bueno, pues si no hay Creo que ninguna... lo más importante aquí, Fernando, es
bueno, no sé si el término correcto sea profecía, porque lo está diciendo el mismo Dios, la promesa o el Del establecimiento trono de del David reino, eternamente, tu sí. trono estará firme eternamente. Es Sí, cierto. porque eternamente a través de Jesús, descendiente de David, es un descendiente de David a través de su papá en la tierra, ¿verdad? Eso y yo lo junto con la frase después de Jesucristo en los evangelios, cuando le dice, mi iglesia permanecerá eternamente, también usa el mismo término, y las puertas del Hades. Es más, si tú lees el Evangelio de San Lucas, donde está la anunciación, el ángel le dice que le va a dar a Jesús el trono de su padre David y su reino permanecerá eternamente. Lean ahí el Evangelio de San Lucas, donde habla de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Y habla de eso. Y le habla de esto mismo. Sí, además, déjenme, se los voy a leer. Aquí lo tengo a la mano. Digo, no me cuesta ningún trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de que esto está en el libro de Lucas, va a estar como en el 3. Dice, aquí está. Permítanme. Déjenme. No voy a hacer que no sea el de Lucas. Ay, Dios, ya lo tengo perdido. Y aquí está ¿Quién en está? San Lucas, en el primer capítulo, En el 1, lo ando buscando en fuera. en el 20, le dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está cumpliéndose esa profecía. La que acabamos de leer ahorita, aquí se está cumpliendo. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. ¿Qué número es? El 30, 32. bueno, el 32 es donde ya lo aterriza la Sí. última frase. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor David, el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre. Bueno, ahí está cumpliéndose la profecía que acabamos de leer ahorita en este libro, ahí se cumple. Es otra de las tantas profecías mesiánicas. Bueno. Por eso a mí cuando me dicen que la iglesia está en peligro y que va a caer y que eso, les digo... No, no va a caer. Mira, además el mismo Jesús nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Que va a haber broncas como las ha habido. Pues sí. En ningún lado dijo que no iba a haber broncas. Hay gente que está asustado, pero más o menos en los años, no recuerdo, época de Napoleón, por allá, 1800, ¿qué será? 30 por ahí. Hubo un momento que había 3 papas al mismo tiempo. Había uno en Aviñón, otro en Roma y otro, quién sabe dónde más, y los 3 se decían que eran legítimos. Y la iglesia salió adelante. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es estar confiados, ¿no? Y hay muchas críticas y muchas, no. Confíen en Dios y vamos para adelante. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Disculpen la garganta, pero no sé por qué. Para el próximo lunes volvemos al Nuevo Testamento. Recuerden que estamos viendo la epístola a los romanos, ¿verdad? Pues los invito a conectarse. Pues muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a ti, Les deseo hermano. paz y bien a todos. Paz y bien. Igualmente, nos vemos.